Hola a todos, yo soy Bryce Paisal y bienvenidos de nuevo a mi canal. El vídeo de hoy va a ser algo distinto, básicamente porque no voy a tratar ningún tema de la sociología, de la filosofía o de la política en concreto, sino que de lo que voy a hablar va a ser de mis lecturas este verano. Es un tipo de contenido que lo vi en otros canales y me pareció muy interesante, incluso con un toque chismoso, ¿no? En plan, "Va, a ver qué lee este, ¿no?". Entonces, pues decidí traerlo a mi canal. Lo que voy a hacer básicamente va a ser compartir las lecturas que he leído, mostrar los libros y hablar un poco sobre ellos, ¿no? Así que nada, si a ti también te interesa y te encuentras así de chismoso, pues bienvenido seas y espero que te guste este vídeo. Entonces nada, voy a empezar con el primero de los libros que he leído este verano y acabaré por el último. Y el primero de ellos es Mozart, Sociología de un genio, que no lo tengo en físico, lo tengo en PDF. Este libro decidí leerlo principalmente porque conjuga dos mundos que me gustan mucho, que es la sociología y la música, ¿no? Porque, bueno, yo tengo cierta formación musical y dije, bueno, pues lo tengo que leer. En este libro, Norbert Elias, pues responde a la pregunta de por qué Mozart, siendo tan genio como era, acabó como acabó, ¿no? Pobre, sin prácticamente gente a su alrededor, en una fosa común, etcétera. Y a la conclusión a la que llega es que, según él, existía un desfase, un desajuste entre la capacidad creativa que tenía Mozart y la estructura social o el papel que ocupaba la música, y el músico en concreto, en la sociedad de por aquel entonces. Puesto que Mozart nació en una época en la que se daba una transición entre el arte artesanal, como le llamaba Elías, y el arte artístico. Esta dicotomía no deja de ser la misma que arte autónomo y arte funcional, o arte sustantivo y arte adjetivo. O sea, lo que quiere decir básicamente con esto Elías es que Mozart era un genio y tenía mucha creatividad, pero nació en una época en la que la música era demasiado dependiente de otras instituciones. No se permitía como tal experimentar lo suficiente a los músicos, a los compositores que tenían estatus de cocinero o de otro tipo de trabajo funcional de ese estilo. Y eso hizo que Mozart, que intentó hacer su propia carrera autónoma, fracasara. De hecho, bueno, el primer músico que consiguió vivir de lo que él quería producir fue Beethoven. Entonces, nada, básicamente Mozart lo que trató es de ser un artista autónomo, desplegarse de esa dependencia de la nobleza, con la que tampoco había formado buenas migas, y entre eso y malas decisiones, algún rifirrafe con algún noble, etcétera, eso sería lo que le llevaría a acabar así, ¿no? Aparte, también esta obra es muy interesante desde un punto de vista biográfico, porque te habla de la vida de Mozart, no solo desde un plano puramente geográfico, por así decirlo, ¿no? De que estuvo aquí, estuvo allá. No, aparte de eso, también te habla un poco de cómo era Mozart. Te dice que era una persona que dependía mucho también del amor externo, tanto de su público como de su pareja o de su padre, y que de hecho un poco la pérdida de todo ello fue lo que hizo que enfermase o que a raíz de esa enfermedad se dejara morir, ¿no? Entonces, pues este libro creo que está bastante interesante, aunque también tuvo sus críticas, porque parece ser que Haydn por aquel entonces se encontraba en, en un caso similar y Händel pues también, en el sentido de que la música era muy dependiente de otras instituciones, era un arte adjetivo puramente. Y pues le fue mucho mejor que a Mozart, ¿no? Entonces pues decían que no era la causa esa, la que se dijo, sino que la causa de que acabara así era que por aquel entonces Alemania tenía muy malas conexiones, estaba atrasada tecnológicamente. Y bueno, lo recomiendo, está muy interesante. De hecho, bueno, tengo pensado hacer un vídeo al respecto, entonces ahí lo explicaré todo mucho mejor. Y si tuviera que ponerle una nota, le pondría un 9/10. Y bueno, el segundo de los libros que leí este verano es un clasicazo de la sociología, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Weber. Básicamente lo he leído, o decidí leerlo, porque, por un lado, no puedes acabar la carrera de sociología sin leer esto, porque es un clasicazo, y porque últimamente estaba escuchando mucho pues, ciertas críticas a la explicación mainstream de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Este libro, a fin de cuentas, es una obra que tienes que leer
Aunque no te resulte muy interesante de primeras, porque como tanta gente ha hablado y tanta gente lo conoce, aunque no lo haya leído, que dices tú, tengo que leerlo para saber refutarles o para saber qué dice, porque la gente habla de él, ¿no? Entonces dije, "Va, a ver qué dice Max Weber y lo voy a leer". También la primera vez que escuché hablar de este libro, o una de las primeras veces, fue en el despacho de Miguel Anxo Bastos, que fue mi profesor, y de vez en cuando iba junto a él a su despacho, pues porque te subía notas y leías libros y tal. Y ahí pues estábamos hablando un poco sobre Marx, de materialismo, etcétera, y él pues decía que no, que él era idealista. Y como ejemplo me había puesto esto. Me dijo, ya lo dijo Weber, que la obra de Weber es un claro ejemplo de cómo las ideas transforman la realidad y no a la inversa, o lo material, ¿no? Y no a la inversa. Entonces, pues nada, esto hizo que despertó en mí cierta curiosidad y dije, yo, pues lo voy a leer. Y pues nada, Weber en este libro lo que trata de explicar es qué fue aquello que impulsó el modo de producción capitalista, ¿no? Y básicamente lo que Weber explica es que la moral ascética del protestantismo cristiano, sobre todo la vertiente metodista, calvinista, no luterana, fue la que sentó las bases del capitalismo, ¿no? Pero la explicación mainstream que se ve por ahí incide en que Weber decía que el protestantismo, la ética protestante, había provocado, generado el capitalismo. Pero tampoco es algo que diga Weber como tal. Tampoco quiero comentar la tesis pura de Weber, porque quiero hacer un vídeo sobre ello, pero como un adelanto voy a leer el último párrafo y ya vosotros sacáis las conclusiones que queráis. También debería mostrarse cómo el nacimiento y las características del ascetismo protestante, por su parte, estuvieron influenciados por el conjunto de las condiciones socioculturales, especialmente las condiciones económicas. No es nuestra intención, no obstante, sustituir una interpretación de la historia y de la cultura unilateralmente materialista por otra espiritualista, igualmente unilateral. Ambas interpretaciones son igualmente posibles. Así que eso de que Weber decía que el protestantismo, la ética protestante fuese la causa del capitalismo, como muchos quieren decir, no lo tengo yo tan claro. Bueno, y comentar también que este libro, pues bueno, tiene una introducción, es una edición de Joaquín Avellán, que es el mayor experto de Weber en España, y por lo menos que yo sepa, en Alianza Editorial, las obras de Weber comienzan con un estudio introductorio, una introducción de Joaquín Avellán, que facilita mucho la comprensión del libro también, o sea que también lo recomiendo. Y le daría un 8, la verdad. Y lo vi un día de pasada en una librería y dije yo, bah, pues mira, lo voy a coger y a ver qué es lo que dice, ¿no? Y básicamente este libro, que se llama El arte de tener razón, podría llamarse perfectamente el arte de hacer falacias o cosas así, porque de lo que trata es de explicarte cómo ganar las discusiones aunque tú no tengas razón, ¿no? En concreto, en la obra, Schopenhauer se refiere a esto como dialéctica erística, ¿no? Dialéctica como arte de discusiones mediante la cual confirmamos o refutamos tesis por medio de preguntas y respuestas, y erística porque estos serían juicios de razonamiento formal correcto, es decir, que son formalmente correctos, pero la materia, es decir, de lo que están hechos, lo que dice como tal, no es correcto, ¿no? Entonces, pues lo que trata Schopenhauer es de explicarte estratagemas, le llama él, para hacerte ganar los debates y las discusiones, ya sean informales o formales, etcétera. Y son, en concreto, pues 38 estratagemas. Después, por otra parte, he de decir que el formato me parece bastante feo. Estos colores así naranjas y tal, bueno, estéticamente no es que me haya gustado mucho, le daría una vuelta, pero parece ser que está hecho a posta, porque Penguin Clásicos es una editorial inglesa y dice que, bueno, que lo hacen para llamar la atención y que la gente coja el libro, y que les ha funcionado muy bien. De hecho, lo explica al principio. Entonces, nada, en resumen, yo le daría, pues, bueno, un 6 de 10, la verdad. Bien, en cuarto lugar tenemos Breve historia de las migraciones de Massimo Livi Bacci, que es un libro pequeño, claro, conciso, bien escrito, de fácil acceso a todo el mundo, y en él pues trata de explicar pues, los tipos de migración que hubo atendiendo a épocas históricas concretas, ¿no? Desde que el humano apareció en el mundo hasta la actualidad. De hecho, bueno, Massimo Livi Bacci habla de que esto de las migraciones es una prerrogativa humana, algo consustancial a nosotros, ¿no? Además, en este libro también intenta prever cómo será el futuro y explica los motivos también por los que la gente migra. Es un libro de bastante actualidad
que puede venir muy bien para comprender las olas migratorias actuales y también las pasadas y por qué han cambiado. Y por todo ello, la verdad es que le daría una puntuación de 8,5. Generoso. El quinto libro que leí es este, Populismo, una breve introducción, de Cas Muz y de Cristóbal Rovira. Bueno, como estáis viendo, tengo bastantes libros de Alianza Editorial. La verdad es que creo que se nota que es mi editorial favorita, sobre todo por el formato. Me encanta cómo están hechos estos libros de bolsillo y las imágenes que tiene. O sea, el fondo todo blanco con imágenes. Bah, no sé, me mola mucho. Por eso, cuando me interesa un libro y lo tiene esta editorial, si lo puedo conseguir de esta editorial, me lo cojo. Más que nada por la estética. Bueno, he de decir que no me están pagando por hacer publicidad de Alianza Editorial, ¿eh? Y nada, pues en este libro se estudia el populismo como tal, y eso se define, se ofrece una definición muy interesante que los autores la denominan como ideacional, en contraposición al entendimiento del populismo como algo puramente económico o discursivo, como lo haría Laclau, etc. De hecho, los autores hablan del populismo como una ideología fina, que no es como tal independiente a otro tipo de maneras de comprender el mundo, sino que se adhiere a ideologías huésped, ¿no? Es decir, el populismo pues o entronca con el socialismo, o entronca con el nacionalismo, o entronca con el liberalismo, etcétera, ¿no? Pero no es una ideología aislada como tal, ¿no? Por eso dicen que es fina, porque se adhiere a otras que serían huésped. Me parece que es una obra muy buena porque condensa mucha información y está escrito de una manera muy inteligible, la verdad. Y aparte, para alguien que se dedique a la politología o que estudie ciencias políticas, es muy interesante. De hecho, bueno, el contenido de este libro lo traté cuando estudiaba políticas en Santiago, entonces ya sabía más o menos de qué iba, pero no lo había leído. Y entonces lo vi y dije, va, pues me lo voy a comprar y lo voy a leer. Y ha sido una muy buena decisión. De hecho, bueno, le pondría la verdad es que un 9 a este libro. Así que si quieres entender qué es el populismo, los diferentes tipos de populismo que hay, de derechas, de izquierdas, los diferentes actores populistas, así como la relación que guarda el populismo con la democracia, recomiendo encarecidamente este libro. Bueno, y como sexto libro no podría faltar mi amado y de muchos odiado Marvin Harris, Teorías sobre la cultura en la era postmoderna. Bien, este libro lo hace Harris porque iba a ser el 30 aniversario de la publicación de su obra, que la tengo por aquí, El desarrollo de la teoría antropológica, de Tochamen, y Marvin Harris quería redactar una nueva edición de este libro. Solo que, bueno, se dio cuenta de que era una empresa muy ambiciosa. Entonces, claro, ante tal dificultad decidí hacer mejor este libro, más pequeñito, para tratar los temas y problemas de discusión intelectual entre antropólogos más sonados durante esos últimos 30 años, ¿no? Que serían desde los 60 hasta los 90. En él, pues bueno, se enfrenta al posmodernismo y a su todo vale a nivel epistemológico, y al renacimiento de doctrinas biologicistas, socialdarwinistas y racistas. Bueno, en la primera parte del libro trata el concepto de cultura, también cuestiones epistemológicas de la antropología y también carga un poco contra el posmodernismo. En la segunda parte se enfrenta a la biologización de la ciencia social y también ataca a los etnomaníacos, como llama él, de todos los colores, es decir, esa, no sé, esa manía por querer ver las diferencias entre razas y cuál es mejor o cuál es más buena en, en determinado ámbito, etcétera, ¿no? Después, en la tercera parte, habla de los principios explicativos del materialismo cultural, contraargumenta las objeciones y críticas que le han hecho a lo largo de su vida, y en la cuarta parte, pues toca pues, los temas que se daban en su momento, ¿no? Concretamente habla del desmoronamiento soviético, y aquí en esta parte se puede ver mucho cómo el materialismo cultural trata de alejarse en muchas cosas del marxismo, del materialismo histórico, ¿no? De hecho, como que llega a afirmar que lo único que tienen en común es lo que él llama el principio postulado de primacía de la infraestructura y poco más, la verdad. Es un libro que ya sería para personas que estén familiarizadas con el materialismo cultural o con la antropología en general, y la verdad es que está también bien escrito. Marvin Harris escribe bastante bien y de manera muy divertida, o sea que se hace muy entretenido. Son los libros que más disfruto, la verdad. Como más motivado estoy para leerlos. Y yo, personalmente, bueno, le daría un 8, la verdad. Porque sí que es verdad que en algunas partes me parecía que era un poco escueto. Se nota también ese carácter divulgativo que tiene, etcétera. Pero bueno, recomendable también. Y por último, estaría este libro
Racismo, una breve introducción de Ali Ratansi, donde, bueno, se trata la evolución del concepto de raza y de las distintas formas de racismo, ¿no? También se habla del nacimiento, del racismo y su relación con el imperialismo, con la conquista, etcétera. Se pregunta también si hemos sido siempre racistas. Y también habla de por qué, cuáles son las causas de que haya desaparecido el racismo científico como tal. Porque ahora la gente no habla de racismo, sino que más bien habla de cultura. Aunque también para él este tipo de cuestiones entroncan con el racismo de una u otra manera. Habla del racismo estructural, es decir, aunque no exista un discurso abiertamente racista, ni se entienda el mundo en términos raciales, sí que hay desigualdades y sigue habiendo desigualdades entre personas de diferentes procedencias o de diferentes fenotipos, por así decirlo. Y por último, trata el auge del nacionalpopulismo y el futuro del racismo. Es un libro que está también bastante bien, toca muchos puntos y también en poco tiempo, o sea que hay mucha información distinta, pero tampoco muy trabajada, pero está muy bien. O sea, yo le pondría un 8, la verdad, y invito a todo el mundo a que lo lea. Así que nada, con esto me despido. Estas fueron las lecturas que hice este verano. Me gustaría haber leído un poco más, pero bueno, también estuve ocupado con muchas otras cosas. Y nada, deciros que me despido. Nos vemos a la siguiente. Chao.